Nosotros contamos con dos tipos de señales como son las analógicas y las digitales. En cuanto a las señales analógicas se refieren a que pueden tomar un valor que puede ser cualquier tipo, este, ya sea con puntos 1.5, 1.4 o así. Y que puede ser medidas mediante sensores y nos daría una señal como es este tipo, por ejemplo. En cuanto a los valores digitales, solo podemos tomar dos valores como es el 0 y el 1. No existen un valor intermedio como tal. Y se les conoce como señales discretas también. Las señales análogas convierten las magnitudes físicas para después ser amplificadas y así poder ser mm, percibidas por nosotros mediante un emisor posterior. Por ejemplo, como era antes que se grababan, o sea, por ejemplo en el video ponían el ejemplo de la voz, el cual hacía que vibrara y era recibido por un micrófono. Después del micrófono era amplificada la señal y posteriormente era enviada a un emisor para que se pudieran reproducir. En cuanto a las señales digitales, tienen el mismo principio, solo que después del amplificador se utiliza un ADC, que es un convertidor analógico digital, para poder tener señales binarias, como lo son ceros y unos. Entonces las ondas de aquí, por ejemplo con esta onda se tiene que sacar un muestreo y se van especificando los valores, si es un 0 o un 1. Entonces lo que pasaba con este tipo de señales es que iba de la voz al amplificador, del amplificador al ADC y del ADC se grababa en un MP3. Y para poder emitirse se iba de un MP3 a un DAC, que es lo contrario de un ADC, que es un convertidor digital analógico, para después ser amplificadas y después poder ser emitidas. En cuanto a las características de las señales analógicas, una característica muy peculiar de las señales analógicas es que se va generando ruido. Y ese ruido cuando se atenúa la señal y después se amplifica, el ruido también se amplifica junto con la señal. Cosa contraria que pasa en el ámbito digital. Se atenúa y después de usar el repetidor es como si se crea una nueva señal con solo ceros y unos y se elimina el ruido, lo cual genera una ventaja muy grande para tener una señal muy clara. Y lo mismo pasaba con los picos. En las interferencias se generaban picos. Y las señales analógicas, después de que se amplificaban los picos, lo cual también generaba un poco la señal. Y al mismo tiempo, en las digitales se, se volvía a crear una señal nueva. A lo cual tenemos ciertas ventajas y desventajas de las dos. Algunas desventajas de las analógicas son como que las copias se van degradando. Conforme se iban sacando copias, se iba degradando poco a poco la señal. Porque se sacaba la primera copia y salía con menor calidad. Después de esa copia se sacaba otra copia y salía con aún peor calidad. Son muy difíciles de editar esas señales, pero ocupan poco espacio. Son muy fáciles de almacenar y ocupan poco espacio. Y son más difíciles de perder en cuanto a tenerlas físicamente. Por el contrario, las copias digitales se mantienen siempre en la misma calidad y son fáciles de editar. Pero en su contra tenemos que ocupar más espacio porque al digitalizarse para una señal se ocupa muchísimo espacio para tener un código binario como es el 0 y el 1. Y para codificar una onda es muy muy grande el espacio que se necesita. Y es más fácil de perder un archivo digital en cuanto a no saber en dónde quedó en la computadora o perder memorias y ese tipo de cosas.